Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este recinto de la UAM. Gracias a la UAM por su hospitalidad. Siempre sabemos que contamos con la UAM para hospedar este tipo de eventos y lo agradecemos mucho. Pues el día de hoy tenemos una reunión para presentar, los convocamos. Bueno, yo soy Dolores Rojas de la Fundación Heinrich Böll, para quienes no nos conocen, pero que como yo los conozco casi todos, supongo que entonces todos conocen la fundación, una fundación política alemana vinculada al Partido Verde Alemán. Y bueno, hemos estado de cerca de la experiencia del CRIPS y de la experiencia también de la reflexión y el pensamiento de gente que está aquí y a la que nos da mucho gusto presentar en esta ocasión. Bueno, yo quiero decirles antes que nada que es una presentación sui generis, porque bueno, es un 3 en 1, ¿no? Son tres publicaciones, las tres no son las tres de la fundación. La fundación, digamos, tuvo que ver con defender el territorio. Se llama la publicación de que la fundación tuvo alguna cosa que ver con esa publicación. Sin embargo, las tres, de alguna manera, su relación es el CRIPS, la Coordinadora Regional Popular Indígena de Xpujil. Y entonces, como las tres hablan de alguna manera de alguna experiencia del CRIPS, pues entonces fue muy grato decir, pues entre amigos, entre conocidos, entre gente que estamos en contacto indirectamente por vía del consejo, pues dijimos vamos a juntarnos y hablar del CRIPS desde distintos ángulos. Y así es que, pues así nos convocó Rommel, así nos obligó a sentarnos todos juntos a hablar un poco, a reflexionar sobre la experiencia que es el trabajo de la coordinadora en la península. La fundación se acerca a la coordinadora, al CRIPS, en Xpujil, cuando estábamos hablando de la crítica a la economía verde, de sus trampas y trucos, decíamos, de la economía verde. Hay una publicación al respecto, ahí se habla justo de las energías, de los proyectos de energías renovables como una de las trampas de la economía verde. Y justo uno de los proyectos de los que se habla en defender el territorio y de los que se habla en la resistencia frente a las energías renovables como formas del extractivismo es justamente la experiencia y la resistencia, la organización que tuvo la comunidad a través de la coordinadora para resistir a este megaproyecto de energía fotovoltaica que pretendían hacer en la península, ahí en Muna. Entonces ahí es donde nos conocemos, ahí es donde la fundación, tratando de ver cómo es que era en el territorio la resistencia a esos proyectos, pues nos topamos con esta experiencia y a partir de ahí nació una relación que pues hemos mantenido de colaboración, de reflexión, de crítica, y de mucho cariño también y amistad, hay que decirlo. Entonces, bueno, así hemos visto la evolución también de la resistencia del CRIPS y cómo cambió de las energías renovables pues al tren, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo ya no me adelanto más y quiero agradecer que estén aquí. Bueno, presento en primer lugar un poco de izquierda a derecha desde mi punto de vista, porque todo es relativo, ¿verdad? Las geometrías y demás. Entonces, desde mi izquierda está Luis Hernández Navarro. Me da muchísimo gusto compartir esta mesa con Luis, que es periodista, columnista y coordinador de opinión en el diario La Jornada, especialista en temas de educación, autonomías, conductor en el programa Cruce de Palabras de Telesur. Su más reciente libro, La pintura en la pared, una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales. Pues integrante del colectivo Llegó la hora de los pueblos. Gracias, Luis, por estar aquí.
Tenemos a Carlos Tornel. Él es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Durham, Reino Unido. Es autor de varios artículos académicos y de divulgación, así como de algunos libros. El más reciente, coordinado con Pablo Montaño, Navegar el colapso, una guía para enfrentar la crisis civilizatoria y las falsas soluciones al cambio climático, editado por Bajo Tierra, en la Ciudad de México. Y Carlos desde 2023 participa en el Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático del CONACYT y es integrante del Tejido Global de Alternativas y es asiduo colaborador de la Fundación para nuestra buena suerte desde hace un buen rato. Bianca Bachelot, doctoranda en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde investiga los procesos de defensa del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas ante la amenaza de megaproyectos, en particular el caso del Tren Maya. Es también productora del documental Polinizadores, Resistencia en la Península de Yucatán, estrenado apenas en septiembre del 2022 y que vale mucho la pena, si no lo han visto, que lo visiten. Y pues digamos tenemos aquí a Rommel González Díaz, el responsable de tenernos aquí reunidos, que ha participado en la construcción de diferentes procesos organizativos urbanos, campesinos e indígenas de México, como la cooperativa Chabolol, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, CONAMUP, y me siento ya como venerable anciana hablando del CONAMUP, la CEMPA, la Coordinadora Nacional de Productores Agrícolas, entre otros. Y actualmente trabaja activamente, por supuesto, como miembro del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, en la península de Yucatán, y en lo internacional impulsa la Coordinadora Indígena Abya-Yala. Es, bueno, pues defensor de derechos humanos y sus actividades van en líneas de la capacitación, por un lado, y la defensa jurídica y gestión para pueblos y comunidades indígenas ubicadas en la península de Yucatán. Y bueno, pues sin más, primero les daré la palabra a Carlos Tornel y a Bianca, uno y otro primero, que son, digamos, quienes se aproximan tanto para el caso de la defensa del territorio, la resistencia frente a las energías renovables y defender el territorio, fueron elaborados respectivamente desde su aproximación como estudiosos de esos temas, se aproximan y colaboran con Rommel para hacer esta sistematización y extraer lecciones de lo que ha sido esa experiencia. Entonces, ¿quién empieza? Carlos, adelante. Muchas gracias, Dolores. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar acá, por el tiempo. Es un gusto verles. Y bueno, yo también agradezco a la Fundación BOL, a la Fundación Debido Proceso, pues por haber apoyado estos escritos, estas ideas que tuvimos con Rommel, de tratar de sistematizar un poco la experiencia de cómo fue la defensa del territorio. Yo les cuento un poquito específicamente de dos, uno que está arriba, que es el de la Fundación Debido Proceso, y otro que apoyó la Fundación BOL. Básicamente están documentando el mismo caso, que es el caso de San José Tipqué, en Muna, cuando llega este mega proyecto de energía solar. Yo llegué ahí porque, bueno, antes de haber estudiado un doctorado, donde justo mi tesis era el avance de los megaproyectos de energía, bueno, entre comillas, renovable, como una nueva forma de capitalismo verde. Antes de llegar ahí, pues habíamos hecho una sistematización de cómo estaba avanzando, digamos, estos megaproyectos en México, y nos dimos cuenta de que la discusión del cambio climático se estaba convirtiendo en la nueva forma de legitimar el avance del capitalismo hacia nuevas fronteras extractivas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo empecé a ver desde la parte de la ecología política, es decir, las discusiones de poder asociadas en el control de la naturaleza, cómo estaba pasando esto. El caso de Oaxaca en ese momento era ya muy conocido, en el Istmo de Tehuantepec, en donde ya habían varios estos megaproyectos de energía eólica. En ese momento todavía, estamos hablando de 2016, 2017 más o menos, que ya, digamos, había varios de estos procesos andados, pero pues
viene una reducción importante en la producción de paneles solares porque China empieza a fabricarlos, y en ese momento se identifica esa otra frontera en México como el gran potencial de energía solar del país que podía ser aprovechado y explotado. Pero bueno, si ustedes veían los documentos de la CNE en ese momento, como estaban reflejando la idea de explotación o de aprovechamiento de esos recursos, era pues poner un mapa, decir hay un montón de potencial, pues cáigale quien quiera invertir, ¿no? Literalmente. Entonces hacen unos mapas que se llamaban ACEL, zonas de energía limpia, en donde empiezan a identificar, empiezan a poner algunas capas, empiezan a decir sí, aquí hay comunidades indígenas, pero también hay biodiversidad, etc. Pero pues en realidad es un esfuerzo que acaba siendo pues completamente, se sale de la discusión pública en el momento en que empiezan a hacer subastas de energía limpia. Entonces cuando llega el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto, se inauguran esta idea de las subastas de energía limpia, y lo que hacen es pasar toda digamos, estos megaproyectos que ya habían sucedido en Oaxaca, se pasan a Yucatán, digamos, es la nueva frontera que se identifica. Entonces llegan anunciados estos proyectos, perdón, que se me tengo que picar, si no, se apaga, perdón, Llegan estos proyectos y en ese momento pues a mí me interesa entonces empezar a ver a Yucatán, toda la península de Yucatán, como este nuevo punto de extracción, ¿no? Este nuevo proceso que avanza. Entonces llego con Rommel, el caso de San José había sido muy sonado, iba a ser uno de los parques más grandes de toda América Latina, estaba dividido en dos, era una inversión estadounidense que tenía una representación en México, pero pues se veía muy claro de nuevo que el interés era borrar lo que había en ese territorio para digamos, extraer este potencial de energía renovable, y había sido muy sonado porque la comunidad empieza a resistirse, ¿no? Empieza a decir que no, que hay otras formas, otras alternativas, ¿no? Y es a partir de esa experiencia que, pues bueno, vino esta documentación del caso. Entonces el documento, si ustedes le echan un ojo, aquí en la postalita esta que estamos dando, si escanean el código, los lleva directo al documento, está ahí, es de libre descarga, por supuesto. Y un poco la idea de que documentamos ahí es, primero, cuál es este contexto global en el que nos encontramos y por qué es importante que lo cuestionamos desde el territorio, ¿no? Partimos de una lógica de decir, estamos en un momento de crisis civilizatoria, es un colapso del capitalismo. Ahí, por ejemplo, hablamos de que el capitalismo, pues, si ya murió, sigue andando como zombie, ¿no? O sea, ya es un muerto viviente que no para y no para. Entonces, hoy creo que tratar de entender la realidad en la que nos encontramos es también tratar de explicar esa naturaleza del capitalismo, ¿sí? Cada vez es más violento en su forma de extracción, porque la forma en la que solía reproducirse ya es inviable, ¿sí? Ya no puede producir valor de las mismas formas. Entonces, ¿qué hace? Necesita pandemias, necesita desastres naturales, ¿no? Producidos. Guerras, exactamente, ¿no? Tiene lo que está pasando en Gaza, creo que es justamente una manifestación de esa crisis civilizatoria, de ese colapso del propio capitalismo. Y creo que el extractivismo verde, o sea, la discusión de discutir lo verde en la lógica de la nueva naturaleza del capital, es como la forma más, vamos a decir, perversa que tiene, ¿no? Porque está justamente buscando esos nuevos espacios, esas nuevas fronteras de extracción, asociadas o legitimadas bajo un discurso de mitigación de gases de efecto invernadero. Es un proceso que además sirve como una contrainsurgencia y como una forma de pacificar lo que está sucediendo en el territorio. ¿Por qué? Porque se utiliza decir, ¿quién está en contra de las energías renovables? ¿No? ¿Quién diría, los molinos y los solares está terrible, eso no hay que apoyarlo, porque pues, mejor los combustibles fósiles? Entonces, bajo esa lógica de que estamos siendo responsables, verdes, sostenibles, pongan ustedes el apellido que quieran, estamos básicamente avanzando ese modelo de capitalismo hacia esta nueva frontera, ¿no? Es interesante decir que el propio Tren Maya, ¿no? Se justifica como sostenible, ¿no? Entonces tenemos justamente este avance, este nuevo proceso cada vez más violento del capitalismo asociado a esa lógica de la transición al modelo verde. Y a partir de esa discusión, que digamos ya pasamos de una acumulación por desposesión a una acumulación por descarbonización, como dicen ahora, ¿no? O sea, es seguir avanzando en ese mismo modelo, pero bajo esa legitimidad. Y a partir de esa discusión, lo que hicimos fue documentar el proceso de cómo la comunidad resistió a ese avance de ese capitalismo, ¿no? Fue partiendo de un proceso legal, que Rommel creo que nos va a compartir un poquito más de cómo fue ese proceso legal, pero fue asociado a este modelo de educación que tiene Rommel, de aprendizaje desde el territorio, fue asociado a otros que fueron apoyando ese proyecto, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, varios otros abogados de redes que fueron apoyando esa lógica, pero utilizando los derechos humanos, ¿no?
como el derecho a la consulta, el derecho a la autodeterminación, el derecho a un medio ambiente sano, para pues poner un hasta aquí, digamos, al avance del proyecto. Lo interesante, y creo que eso es lo que el documento como que resalta muy bien, es que la herramienta de los derechos humanos, la herramienta de lo que provee el derecho constitucional, los tratados internacionales, es una gran herramienta de lucha, pero no se queda ahí, ¿sí? Tenemos que ya dar el paso que sigue hacia el proceso de la autonomía, hacia el proceso de la autodeterminación, más allá, o sea, de la autogestión, ¿no? Del autogobierno a nivel local, porque ya sabemos que de ahí arriba, pues lo que queda, pues no es, digamos, lo mejor, ¿no? Sabemos que no vamos a encontrar soluciones desde ahí arriba, y que aunque podamos seguir utilizando estos instrumentos, no son instrumentos de lucha, más no son la vía a esa autodeterminación, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy interesante, porque ya cuando la comunidad, y viene todo narrado el proceso de cómo van hasta Panamá, la Corte Internacional, ¿no?, de Derechos Humanos, cómo se encuentran con pues, un gobierno que pues, está de pies y cabeza entrecoludido con la empresa y no apoyando el proyecto, el desarrollo del mismo, pues se dan cuenta que pues, justamente, ¿no?, los procesos de manifestación de impacto ambiental estaban mal hechos, la evaluación de impacto social estaba mal hecha, la consulta libre, previa e informada no fue ni libre ni previa ni informada, no fue de buena fe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante el proceso de denuncia de esos instrumentos, pero al mismo tiempo, pues deja, creo que se quedan cortos en su posibilidad de presentar una transformación real. Y fue interesante que la propia comunidad estaba ya diciéndole a la empresa, al propio gobierno, bueno, hagamos esto de forma diferente, ¿no? No estamos diciendo que no a la energía renovable, no estamos, entre comillas, no estamos diciendo que no a la solar, más bien estamos diciendo se podría hacer de diferente forma, organizar el proyecto de diferente forma, que la comunidad sea partícipe, que tenga un papel mucho más clave en el desarrollo del proyecto, en su propiedad, etcétera, ¿no? Y pues obviamente eso no compaginaba con los tiempos del financiamiento internacional ni con los intereses de un gobierno que estaba apoyando y impulsando sacar rápidamente los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa experiencia lo que nos deja es justamente una reflexión de por dónde tenemos que empezar a ver la transformación hacia otro mundo de lo posible, ¿sí? Cuestionando esta lógica de la transición energética verde y su supuesta amabilidad o visión sostenible, ¿no? Y a partir de eso, pues darnos cuenta que lo que está sucediendo en los territorios es otra clave de la transformación social, otro modelo de autonomía y otra propuesta de autogestión que no está ligada a una visión de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, ¿no? Y bueno, ya con eso me callo. Muy bien, gracias Carlos. Bueno, sí, olvidé por supuesto mencionar que Rommel nos convocó, sí, a la Fundación, sí, a ustedes, y por supuesto a la Fundación para el Debido Proceso, que hace un primer, digamos, recuento de este proceso legal, ¿no? Y después viene esta aproximación de Carlos de sí el proceso legal, pero el proceso organizativo y luego qué, ¿no? Y yo creo que justo ahí es donde entra Bianca, que se interesa por el CRIPS y la formación política, cómo es que después de organizarse para defender el territorio, qué es lo que sigue, y un poco la respuesta de qué es lo que sigue, pues nos da un aproximado en esta publicación de la que ella se hace cargo, que ella es donde estudia el caso de la Escuela Municipalista de Calakmul, ¿no? Como un instrumento para esta organización, para un poco responder a estas preguntas que Carlos plantea de bueno, y luego qué, ya que defendiste, y luego qué sigue, ¿no? Bianca, adelante. Muchas gracias. Pues sí, les voy a hablar un poquito del artículo sobre el CRIPS y la formación política a través del estudio del caso de la Escuela Municipalista de Calakmul, que efectivamente se ha insertado también pues, en el marco pues, de mi investigación sobre el conflicto del Tren Maya con el CRIPS, y entonces pues desde ahí también que pues Rommel me convocó para un trabajo justamente de coescritura para este artículo, no sé si bueno, el rojito allá, ¿no? Y pues justamente es interesante que llegue después del artículo sobre San José Tipse, porque algo importante es entender que la resistencia legal que se ha generado tan fuerte y tan rápido en San José ha sido también el resultado de años de talleres en la defensa de los derechos
humanos colectivos, ¿no? De los pueblos indígenas. Entonces, pero sobre todo, la educación popular, la formación política ha sido parte de un eje transversal del CRIPS desde su fundación legal en el 95 hasta la fecha, ¿no? Y en la coyuntura actual, lo que era la Escuela Municipalista de Calakmul, que se puso en pausa con la pandemia, como muchas cosas, pues actualmente está transitando hacia lo que está haciendo la Escuela de Defensores y de Defensoras Comunitarios, y que bueno, pues también se enmarca en esta coyuntura actual tan particular, de la cual pues también hablará un poco más Rommel, ¿no? Pero bueno, yo les voy a hablar brevemente de este artículo, de cómo lo hicimos, también un breve resumen, ¿no? Para darle un panorama un poquito más amplio. Y bueno, pues ya Rommel retomará el conjunto, pero efectivamente lo que buscamos fue sistematizar la experiencia del CRIPS en términos de formación política en sus 27 años de vida como organización en términos legales, ¿no? Entonces, eso implicó a su vez tener en mente lo que es un fundamento de la existencia de la organización, que es la defensa de los derechos de los pueblos en una vertiente popular, autonómica y descolonizadora. El propósito de este artículo es también de servir de referente a nuevas generaciones, ¿no? De defensores y de defensoras dentro del mismo CRIPS, pero también para otras organizaciones que puedan tener como un caso práctico que desarrolle también contenido en términos de lo que llaman la praxis educativa, ¿no? Entonces, ¿cómo surge? Pues también la cuestión de la formación política. Yo creo que es importante regresar a uno de los fundamentos del CRIPS, un horizonte político, que es el de la construcción de un poder popular, ¿sí? Entonces, el poder popular lo definen como la participación colectiva y horizontal del pueblo en los procesos de definición y decisión de todas las esferas de su vida en un territorio específico. Entonces, bueno, pues para la construcción de un poder popular es importante también impulsar una educación popular, ¿no? Y ahí estoy también hablando de los pues, documentos internos de la organización que están pues, citados de forma múltiple en el artículo. Esta educación popular que debe ser instituyente y que trabaja en la conformación de un pensamiento crítico y transformador con base en el aprender a ser, a conocer, a transformar y a convivir. Por ello, entonces, la formación política, a través de la educación popular para la construcción de un poder popular, tiene por objetivo capacitar a cuadros y dirigentes que tengan una capacidad crítica, que no sean ideologizados y que estén anclados en las realidades de las comunidades de las cuales son partes, ¿no? Por ello, la formación política es un eje fundamental dentro de la construcción y la defensa de la libre determinación de los pueblos mayas. Entonces, bueno, pues ¿cómo hicimos este artículo? Bueno, combinamos pues, con Rommel, ¿no? Un trabajo de investigación universitario con el de praxis. Estuvimos dialogando constantemente, Rommel y yo, para reconstruir esta narrativa en conjunto y de tal forma recuperar, organizar, problematizar elementos sustanciales de la memoria colectiva del CRIPS. En términos prácticos, pues estuvimos haciendo una revisión muy detallada del conjunto de la documentación interna generada a lo largo de los últimos 27 años. Y bueno, pues también todo lo que se iba produciendo en términos de contenido escrito, ¿no? Se ha podido cotejar con diálogos y entrevistas, pues también coincidió con una estancia en Xpujil de mi parte, haciendo trabajo de campo. Entonces, bueno, eso me dio la posibilidad de hacer de convivir, pero también de hacer entrevistas abiertas y a profundidad, ¿no? Con fundadores del CRIPS, de la generación de Rommel, como Jesús León Zapata, pero también con los y las jóvenes pues, que estuvieron, que conformaron las primeras generaciones de la Escuela Municipalista de Calakmul. Bueno, jóvenes y jóvenes de mi edad, más o menos, no son los más jóvenes, pero bueno, han sido como la generación. Ajá, bueno. Entonces, desde luego, también el trabajo de retroalimentación de Rommel sobre los avances realizados en términos de sistematización e investigación
han sido decisivos para que afinemos el contenido del artículo y orientarlo hacia las necesidades actuales del CRIPS en términos de la defensa del territorio, ¿no? Siempre regresar a la coyuntura actual. Entonces, bueno, el artículo se divide en 3 partes, 3 capitulitos, digamos. El primer capítulo se denomina Contexto histórico y marco teórico de las escuelas municipalistas, ¿no? Entonces, ahí, pues, se trata de recuperar, ¿no? Pues toda la gran parte de la historia del CRIPS a partir de su vinculación tanto con el movimiento municipalista que con el movimiento indígena. Ambos movimientos que están hermanados, de acuerdo con Alfonso Ceguera Cruz, por un campo común conceptual que es el del reclamo de la autonomía a nivel del municipio. Una autonomía que implica más descentralización, horizontalidad y en la cual cupiera la diversidad del país. Entonces, bueno, dentro del movimiento municipalista y pues en el marco de la estrategia de formación política del CRIPS, destaca particularmente un actor que es el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, el CESEM, que ha sido en el nivel del país decisivo en el desarrollo de una agenda municipalista y por lo mismo en la conformación de las escuelas municipalistas en diferentes regiones del país y obviamente pues han sido como un acompañante de la aprobación de la Escuela Municipalista de Calakmul en el 2008. Sin embargo, pues existía, o sea, la Escuela Municipalista de Calakmul tenía ya un antecedente a nivel del CRIPS, que era el Centro de Formación Indígena Campesino de Calakmul, el CEFOINCAC, cuyo objetivo era también capacitar a sus miembros para la apropiación y el uso racional de los recursos naturales de la reserva de la región de Calakmul. Y en particular empezó a través de la formación en términos de manejo integral del fuego, ¿no? Bueno, en 2008 arranca la Escuela Municipalista y pasamos a nuestro segundo capítulo que se llama el CRIPS, el municipio y la formación política, en la cual recuperamos, o sea, hablamos de los 2 ciclos de la Escuela Municipalista de Calakmul, que han sido el primer ciclo, el ciclo municipio y desarrollo alternativo, y el segundo, que se llamaba ciclo de formación en control democrático municipal, transparencia y rendición de cuentas. Estos 2 ciclos son fundamentales porque pues, son los que permitieron, nos permiten, bueno, al menos en cómo se trata en esos capítulos, permite visualizar la importancia fundamental que tuvo el CRIPS en su posicionamiento como actor político autónomo, pero con capacidad de incidencia en las políticas públicas, ¿no? Entonces, el objetivo era poder proveer al alumnado los fundamentos para que entendiera cómo funciona el municipio y cuáles son los espacios de participación ciudadana que otorga el ayuntamiento para que efectivamente la ciudadanía pudiera ver materializarse su derecho constitucional de tener sus demandas y aspiraciones plasmadas en los planes y programas de desarrollo. En cuanto al segundo ciclo, de formación en control democrático municipal, transparencia y rendición de cuenta, pues buscaba a su vez proveer al alumnado el conocimiento sobre el conjunto de herramientas del control democrático para la correcta aplicación de los recursos financieros del municipio, con el afán de crear las condiciones idóneas para establecer el presupuesto participativo, ¿no? Y bueno, pues también luego empieza como la pandemia y llegamos a nuestro tercer capítulo, que es el del horizonte político de la libre determinación como piedra angular de la estrategia actual del CRIPS, ¿no? O sea, actualmente gran parte de los ejes de construcción de la organización se hacen con la bandera de la defensa y la construcción de la libre determinación. Pero bueno, primero especificar que la defensa de los derechos siempre ha sido un tema transversal a lo largo de la trayectoria del CRIPS, por lo cual, pues desde su fundación ha implementado talleres de derecho, ¿no? Y eso con diferentes, en alianza con diferentes asociaciones civiles, dentro de las cuales, bueno, pues el CESEM, efectivamente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Fundación para el Debido Proceso, entre otros, ¿no? Entonces, pues se dieron talleres en términos de derecho agrario, de derecho público internacional, sobre los estándares estipulados en materia de derechos humanos, el entendimiento de lo que es el mecanismo de consulta previa,
pero pues también y sobre todo sobre el entendimiento de lo que implica el derecho a poder emitir un consentimiento previo, libre e informado, ¿no? También hubo numerosa capacitación sobre los fundamentos de lo que es el municipio indígena, también como horizonte político, el derecho al autogobierno, lo que implica reconocerse como pueblo indígena y por lo mismo tener derecho a la autodeterminación y todo lo que conlleva en términos de politicidad, ¿no? Hubo taller en términos de derecho humano al agua, derecho ambiental y sobre las oportunidades que provee el marco legal nacional en términos de litigio. De esos talleres, justamente como les hablamos al principio, pues también se capacitaron para poder desplegar una estrategia de resistencia legal de manera relativamente rápida y ágil en el caso de San José Tipsé, ¿sí? Y finalmente, cerrar dando algunas variables sobre el contexto pues, actual, ¿no? O sea, que es, bueno, un cambio de gobierno, un megaproyecto que ya no amenaza, sino que destruye directamente pues, el territorio, el conjunto de la península, y en este sentido, pues, el CRIPS es un opositor formal al megaproyecto, por lo cual se está confrontando también directamente con el Estado, pero bueno, pues esta resistencia ante el Tren Maya ha implicado también dirigir gran parte de los esfuerzos organizativos hacia la estrategia legal, ¿no? Y en términos de la defensa del territorio en particular ante el Tren Maya. Eso ha implicado reestructuración también en términos de esfuerzos organizativos y a su vez creó un deslinde de los espacios de participación ciudadana que proveen los 3 niveles del gobierno, ¿sí? Para pues, buscar espacios de participaciones como más autónomos. Bueno, en este contexto se marca la transición hacia la Escuela de Defensores y de Defensoras Comunitarios, de la cual pues, podemos distinguir 2 ejes que están en proceso, ¿no? Una que sería efectivamente la creación y el fortalecimiento de una red de abogados peninsulares, con los cuales también se trabajaría pues, la cuestión de los litigios estratégicos participativos, es decir, fomentando la participación, la apropiación social de la estrategia legal de las comunidades que están en el litigio, y a su vez, a través de la figura de los promotores comunitarios, el trabajo de base con las comunidades para crear espacios de autonomías pues, en este nivel, ¿no? Del núcleo agrario, y creo también como horizonte político, práctico, la constitución pues de protocolos autonómicos sobre los diferentes ámbitos de decisión de la vida colectiva. Y bueno, pues con eso lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Bianca. Bueno, antes de pasarle el micrófono a Rommel, yo creo que se viene por ahí después un capítulo que habrá que ver quién sistematiza sobre la participación de las mujeres en el Consejo Regional Indígena y Popular. Ella ahí nos contará. Sí, no. Primero, gracias a todos y a todas los que están presentes y los que están en algún canal de alguna plataforma, y el reconocimiento tanto a la Fundación Debido Proceso Legal por darnos esta oportunidad, al igual que la oportunidad que nos da la Fundación Henry Ball, y decirles que no conozco únicamente hace 5 años a Dolores. Y ya nos conocemos de algunos movimientos, igual que que tengo el gusto de haber participado y conocido a Luis Hernández desde hace años, y que en ese sentido hemos convivido y compartido espacios y movimientos. Y creo que es interesante cómo hemos ido en estos procesos de no perder la brújula ni la línea de trabajo que hemos venido haciendo desde hace años. Y a mí me da mucho gusto que comparta con ellos estas experiencias, porque no siempre se comparten de esa forma, ¿no? Y es un honor saber que está aquí Luis, igual que Dolores. Algo que aprendí de Dolores es que fue de las que insistió dentro del CRIPS cuando le presentaron la propuesta, que es de 5 años acá. Siempre habíamos hecho una labor de profundización, de darle el espacio a la equidad de género,
pero nunca habíamos hecho o estatuido que era la cuestión de la equidad de género. Realmente, ¿cómo entrar al problema de la equidad de género? Entonces fue a raíz de la presión de Dolores que comenzamos a ver la necesidad de crear estatutariamente, jurídicamente, el espacio de la equidad de género. Hoy, en la última asamblea del CRIPS, en el 2000, en este caso en el 2020, estatuimos ya jurídicamente que debe de haber la coordinación de equidad de género. Y como en ese proceso, en este marco, nomás menciono que hace del día 10 al día 12 de octubre celebramos la cuarta cumbre de la mujer indígena, donde asistían cerca de 250 o 250 compañeras de distintos países, donde también participó Dolores, que es parte de este proceso de cómo se van construyendo las cosas y que también con la asesoría y parte de la gente que nos rodea nos indica y nos ayuda con su construcción crítica de cómo hacer esto. Entonces hicimos este proceso de construcción de que llegó hoy de manera práctica a la cuarta cumbre, porque ya hicimos 3. Una hicimos en Cochabamba, Bolivia, otra la hicimos en Lima, Perú, la tercera la hicimos en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y esta cuarta de nosotros. Para nosotros, la próxima ya se acordó que va a ser en el Cauca, en Colombia, ahí con los compañeros del Consejo Regional Indígena del Cauca. De manera sistemática, pues, ¿qué nos llevó a pensar y escribir? Nos llevó a pensar que era también un proceso medio egoísta quedarse con una experiencia, y que en ese sentido pues a veces uno se queda con el conocimiento y la experiencia, pero no lo comparte o se autoconsume a sí mismo. Entonces quisimos como tratar de ayudar y contribuir al movimiento general, parte de nuestras experiencias, pero también veíamos que no es únicamente los tiempos no nos ganan, y también la forma, la metodología, las formas de construcción, pues debe de haber gente que conoce bien el proceso, la metodología, y que puede llegar a profundizar y criticar lo que estamos haciendo. En ese sentido, la vinculación, en este caso con la academia, tanto con Carlos como con Bianca, fue cómo consumimos esa metodología y esa construcción de lo que hemos estado haciendo. Esto parte también de un modelo que, digo en síntesis, creemos que hay un modelo, me critica mi compañero Jesús que diga que no es modelo, que son líneas de aprendizaje. Entonces, estas líneas de aprendizaje se basan en por lo menos 5 elementos. El primer elemento es que debe de haber una organización social, un movimiento social, un proceso organizativo que sea lo más democrático y horizontal. Un segundo paso es la capacitación. Si no hay capacitación constante, no hay proceso de aprendizaje continuo. El otro proceso es cómo hacer transferencia tecnológica, cómo adquirimos transferencia tecnológica, no hablando de la transferencia tecnológica de la técnica, sino del conocimiento. Y cómo hacemos ese proceso de apropiación del conocimiento, dijimos, es a través de la academia y de los centros de investigación, y por eso nos vinculamos a la parte del conocimiento, de esta parte de lo que es la vinculación con universidades. Nosotros ahorita recibimos estudiantes de distintas universidades, tanto de la Vía Yala de América como de otros países de Europa. Ahorita ahí acaban de aprobar un proyecto a un doctor en arqueología que va a trabajar con nosotros en el tema que es bien vinculante, la agroecología de la época, en este caso del clásico maya del río Beca, de la región donde vivimos, y hace un análisis comparativo con el análisis de la agroecología que estamos haciendo ahorita nosotros día a día en nuestras comunidades a través del trabajo que hacemos en las comunidades con huertos, parcelas comunitarias. Esta es parte porque es la vinculación con la transferencia tecnológica. Otra es lo que sí hacemos y que lo que queremos convidar es que tampoco podemos depender de la transferencia tecnológica únicamente de las academias, sino también que hay que hacer investigación científica desde la comunidad. Y esa parte de la investigación científica de la comunidad, ahorita lo estamos haciendo en 2 niveles. Uno es la parte de lo que sería la polinización cruzada. Estamos en la parte de la agroecología y tratando de ver cómo mejoramos nuestros sistemas de maíz, chile jalapeño,
y la apicultura. Y lo estamos haciendo poco a poco. Damos talleres y cursos de agroecología que nos permitan cómo mejorar nuestro maíz. Y eso, por eso hacemos como parte de este resultado las fiestas de la semilla. Ya le llamamos feria porque le decimos que más feria es vender, y aquí la idea es intercambiar, y como lo intercambiamos, y así se bautizó como la fiesta de la semilla. Y luego terminamos con un sistema, el sistema de ahorro y crédito. Ahorita hemos logrado, con varias veces fallido, y lo quiero decir claro, con veces fallido, cajas de ahorro. No hemos tenido la práctica específica de los sistemas como en otras experiencias de la TOCEPA, en otros, que han logrado sí hacer todo un sistema de ahorro y crédito muy bien. Nosotros no lo hemos logrado hasta apenas. Tenemos dos años que estamos logrando, es interno, y estamos poco a poco logrando ese proceso de caja de ahorro, y que lo estamos logrando poco a poco, pero ahí va. Entonces, esta es parte de cómo lograr la autonomía también financiera, porque siempre depender de las fundaciones está cañón. Cuando nos quiten el financiamiento, apenas ya se acabó. Lo digo porque conozco a muchas organizaciones que han ido a la península y que cuando se les acaba el financiamiento ya desaparecieron y ya no dejaron nada. Entonces, ¿cómo construir esto? Y ahorita estamos muy contentos porque estamos logrando en esta parte del sistema de producción agrícola llegar a la autonomía. Estamos formando lo que le llamamos los tianguis agroecológicos, y estamos en esa parte. Entonces, la idea de compartir la sistematización de estas experiencias era la parte de que lo que logramos, en este caso, principalmente en una donde yo vivo, donde vive mi familia, donde está en el proceso, fue de manera específica, nomás para no abusar de la palabra, y invitarles más bien a que lo lean. Quizás aquí yo pierda detalles o pierda una parte del contexto, pero sí me gustaría que pudieran leerlo, porque pudiera ser un referente de varias cosas. Una es la parte de la lucha y de la defensa, en este caso, en contra del parque solar, se dio en un momento importante, como ya lo describió Carlos, y otro momento importante es que la comunidad en ese momento todavía no tenía claro el panorama, y estaba claro de que qué iba a hacer ante un proyecto tan grande que venían a invertir, ¿no? Y en ese sentido, varias líneas rápidas, que es de aprendizaje. Uno, la comunidad confió en un intermediario y les vendió las tierras. Aunque son ejidales, aceptaron un pago mínimo y se dieron cuenta que les habían engañado cuando la compraron. ¿Y qué hicieron? Pues les dijeron, no, vamos a pasar. Es cuando me nombran a mí como el asesor principal de la comunidad, y comienzo el proceso de la defensa de todo el proceso, tanto organizativo como jurídico, y comenzamos en este caso, a demostrar que se había aprovechado este intermediario de la parte de las tierras y del vínculo de la gente, porque decía que no valían nada las tierras, que no eran infértiles, que no se podían cultivar y que no servían. Entonces, al final, pues lo que hicimos es lograr cancelar todos los convenios y contratos que había hecho el intermediario, y que se les devolviera las tierras al ejido. Lo logramos, y eso generó un proceso, que la empresa entonces comenzara a hablar con nosotros, con la comunidad, porque era el intermediario, y brincamos, pero llegó la empresa con una actitud prepotente, déspota. Disculpen, aunque ella sea francesa, llegó el que era representante de un francés y nos quiso como minimizar. Y a mí lo que más me enojó es que nos dijo una cosa que a mí me dio mucha rabia. Nos dijo, enanos del conocimiento. Cuando me lo dijo eso, ¿qué? Somos enanos. Los mexicanos son enanos del conocimiento. Yo cuando dije eso, casi me agarro a golpes, la verdad. Entonces dije, no, tranquilo, vamos, tranquilo. Cuando nos dijo eso hacia todos nosotros, pues nos enfurecimos más. Lo que hicimos es, vamos a organizar pensadamente cómo le vamos a ganar. Y comenzamos a construir dos elementos básicos. Cómo dotar de herramientas teóricas y prácticas a la comunidad. Y comenzamos a definir por dónde le caminamos. Y entonces llegamos primero a dar talleres de qué es un contrato. ¿Cómo llegamos a decirle a la empresa, mira, tu contrato está mal? No es decirle, no lo quiero, sino
cómo analizamos el contrato. Y entonces lo obligamos a que después de que nomás iba a dar, en este caso, 4 millones de pesos, 320,000 pesos que dio y después de demás, logramos en un contrato de ahí, inmediatamente, 20,000 pesos por hectárea, con un incremento del 2% anual durante todo el periodo. Y además, beneficios sociales y demás. Así comenzamos a hacer todo esto. Pero la empresa, como nos vio enanos, cuando comenzó a hacer la asamblea de legitimidad, cambió todo el contrato. Nos dio más rabia. Cambia el contrato y eso que nos obligó, pues nos peleamos ahí, nos agarramos a golpes, nos agarramos en la asamblea, nos dimos entre todos ahí, pues armamos los trancazos, pues agarramos y rechazamos eso. Pero ya hubo el enfrentamiento muy fuerte con nosotros. Entonces recurrimos a decir, ¿cómo le pensamos? Vamos a pensar, si seguimos así nos vamos a enfrentar, porque ya el otro jefe, en este caso del francés, era colombiano, y decía el colombiano, ¿sabes qué? En mi país se resuelven las cosas con esto, y sacó pistola. Y los mexicanos le dijimos, pues bueno, aquí también sacamos, y le sacamos un rifle, y dijo, bueno, entonces vamos a tranquilizarnos. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Les decía a la gente, no, ¿saben qué? Si seguimos así nos vamos a agarrar a golpes y va a ser brutal. ¿Qué hay que pensarle? Vamos a ver qué parte jurídica le metemos. Entonces decidimos, con debido proceso legal, a trabajar la parte de irnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos fuimos a Panamá y fuimos con compañeros de la comunidad y logramos ahí sentar a la CNER y obligarlo a hacer la consulta. Y entonces comenzamos a ver todo el proceso de la consulta. Logramos la consulta y cuando conseguimos la consulta, la verdad que aquí es bien interesante, es la única consulta que se logró y se ha logrado durante 3 años, nos los llevamos, 3 años de una consulta. En toda la península nadie ha hecho una consulta de 3 años. Logramos hacerle, miren, le trajimos investigadores, científicos, de todo para lograrle demostrar que estaba mal el proyecto. Y en este caso, la Fundación Ball nos ayudó mucho, también todos demostrar de que el proyecto iba a afectar. Y comenzamos a entender qué es esto de la economía verde y el mercado verde, y comenzamos a entender todo esto, los mecanismos. Y al final también pues tuvimos que ir, donde nos íbamos a denunciar, también se iba la CNER y también se iba la empresa, y entonces nos veíamos en Panamá, nos veíamos en Ginebra, nos veíamos en la Ciudad de México, y ahí nos agarrábamos fuertemente y nos debatimos fuertemente. Al final, para no hacer la larga, todo el proceso nos llevó 3 años, y ya cuando hacíamos asambleas deberían de haber observadores, estaba el alto comisionado de las Naciones Unidas y iba gente a observar. ¿Por qué? Porque fue muy fuerte. Quizás mucha gente no sabía de todo esto que pasaba, pero ahí nos dimos fuerte. La última asamblea fue terrible cuando se dio el consentimiento de 3 años, pues nos retiramos porque al final estaba un batallón de antimotines completo que nos encapsuló y para que votaran todos ahí, y nos tuvimos que retirar todos, pues la mayoría de nosotros, y no votamos. ¿Por qué? Porque si era votar era legitimar y era el momento de eso. ¿Por qué no quisimos esto? Uno, porque vimos nosotros que iba a afectar, y lo demostramos ahí, varios impactos desde ojos, sonido, y además porque estaba en una parte que era como una cápsula. Nos iban a rodear toda la comunidad, iba a haber un calor impresionante. Luego, lo que nunca nos decían y que nos mintieron era que no se utilizaba agua. Y entonces, ¿cómo saben? ¿No se utiliza agua? ¿Cómo que no se utiliza agua para limpiar un panel? Y vimos que detrás de todo esto estaban propuestos pozos profundos para limpiar todos los paneles, pero eran 1.262.000 paneles solares. Decíamos, es como poner toda la población de Yucatán en un panel solar. Estábamos ahí todos, digamos, era inmenso lo que iba a producir. Pero lo que decidimos, dijo, no va por ahí. Entonces, en este debate que construimos, pues obligamos hasta hacerles maquetas, reuniones, debates, y logramos al final
Y ahí entra también una parte importante que me gusta que estén aquí, los compañeros también de SEMDA y EXEMDA y demás, porque entraron en este proceso a apoyarnos y comenzamos a hacer un proceso jurídico también de amparo. Entonces nos metimos en varias líneas. En la Comisión de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la parte de este caso con SEMDA, los juzgados de distrito, que hoy también podemos decir que ya se ganó la parte en el recurso de apelación, se ganan y se cancelan los contratos de la empresa. Y al final, pues hoy la empresa nos acusa de que dejamos, que perdieron más de 300 millones de pesos por nuestra culpa. Y nos inculpan a nosotros. Obviamente que en este proceso hubo, y queremos dejarlo claro, más que anecdótico, ahí no lo pusimos, pero los procesos en que nos quisieron corromper, a todos nos querían corromper. A mí me ofrecían, a ver, aquí está la chequera, ponle ceros, muchacho. Bueno, ponle ceros. Y yo le decía, ¿cómo? Vaya, voy a ponerle ceros a esa cuestión. Entonces, aquí, ¿cómo pasa este proceso? Y lo otro que también tenemos que ver en estos procesos es si nos dividen las comunidades. Y aparte que nos dividen, hay gente que se presta a la división. No es que yo le hable mal de él, pero Onésimo, este señor Hernández, pues se fue por parte de la CENER, y cuando se mete con ellos, llegaba a la comunidad y hablaba bien de la empresa y quería que todos votaran a favor de la empresa, ¿sí? Entonces lo comento esta parte porque es fundamental en el sentido de que si los compañeros del Istmo o de otros lugares vieran todo lo que pasamos y cómo podemos buscar recursos, como sería la Comisión Interamericana, la demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de México, la estatal, la comisión de irse hasta Ginebra a debatir, la ONU, todos estos elementos te permiten hacer una mejor defensa. Y creo que con el apoyo de la academia, con el apoyo de observatorios, ligarse hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, te permite un espacio de defensa mejor que quedarte solito y aislado y hacerte el macho y entonces enfrentarte, ¿no me explico? Y ese es un problema serio que vemos nosotros. Y eso es parte de dos cuestiones. Uno, como decía y termino con eso, como lo que decía Bianca, hoy a mí me da gusto que parte de las herramientas que vimos forman parte de la escuela municipalista hoy de defensores, porque ¿cómo demuestras un impacto de tu escuela? ¿Qué sabes es lo más difícil? ¿Cómo demuestro que con el recurso que nos dan algunas fundaciones, puedes demostrar que una persona, que la capacitación sirve? Hoy yo tengo el gusto de saber que hay compañeros nuestros que están en distintos niveles y hacen distintas defensas. Hoy estaba un compañero haciendo una defensa ahorita, hace ratito, en Campeche, Nicolás, estaba haciendo una defensa del por qué no el tren y por qué sí el turismo comunitario. Y cuando tú dices eso, o cuando vemos compañeros nuestros que van ya a los juzgados y llevan procesos, y luego se sienten como defensores bien interesantes, ya estamos aquí, miren nuestros, y hacen el procedimiento, y hay gente que ya tú le preguntas qué es una sucesión de derechos y cómo puede hacer la sucesión de derechos ejidales, y hay compañeros que se salen del caminito y solitos, ya no necesitan a nadie más. Entonces, el dotar de herramientas teórico-prácticas, o como ejemplo ahorita la directora de planeación del municipio de Calakmul, que fue egresada de nosotros. Es egresada de planeación y ella está en planeación y dice, wow, no todo es también color de rosa. Hemos tenido gente que se ha ido del otro lado y como ejemplo uno de nuestros principales oponentes trabaja en el tren y salió, era dirigente del CRIPS y era dirigente fuerte, era del consejo directivo y ahorita está del otro lado del tren. Y hay mucha gente, entonces hay de todo, pero lo importante es ver la valorización del proceso de capacitación. ¿Cómo que te ayuda la capacitación a estos procesos? Sin más la relación de academia con nosotros, puedes ayudar más y organizaciones como SEMDA y territorios y demás nos dotan de herramientas y nos ayudan, nos puede permitir construir y una defensa jurídica mejor. No les quiero anunciar, pero sí hemos ganado ahorita, somos los únicos del tren ahorita como organización que empezó hasta ahorita, que llevamos el juicio y estamos a punto de lograr una cosa en contra del tren.
estamos ya en el fallo de lo que es un desacato y que tenemos, y yo sí lo denuncio porque fue muy violento, una situación que ustedes no conocen. Se hizo una pericial, una inspección judicial con la jueza, junto con el secretario del juzgado del distrito, junto con el actuario, cuando se hizo la inspección judicial. Terminando, salían ahí en el municipio, en Ixpujil, enfrente de la estación donde están los soldados salieron con armas, se abalanzaron en contra de la jueza se espantó impresionantemente porque le pusieron una M16 ahí junto a ella, no te muevas y tú no te muevas y tú no te muevas, y cuando pasa eso, pues mucha gente le da temor, y ese proceso que tenemos encima es muy fuerte. ¿Qué le sucedió? Pues la jueza se enojó mucho y dijo, yo soy el Poder Judicial, tú no me puedes venir a retenerme así y demás. Tuvieron que sacar al jefe de la estación de la Sedena y reconocer que se estaban equivocando. Ah, sí, es usted la juez, pero pues no sabíamos de usted y demás. Y bueno, sí sabían, obviamente, porque se les notificó en el juzgado de que íbamos a hacer la inspección y ellos se opusieron y fue esto. Entonces, vean ustedes los niveles, y por eso a veces un juicio, como yo digo, a veces un juicio te puede ayudar o te puede perjudicar, depende de cómo lo lleves. Y en este caso nosotros, de la manera de nuestra área jurídica del CRIPS, ha podido lograr sostener un juicio de 3 años llevamos con el juicio. Ha hecho desacato el gobierno, totalmente el desacato, no le importa la suspensión provisional, la suspensión definitiva, no le interesa si tienes una orden de clausura, no le interesa ahorita nada de eso, él quiere su tren. Y bueno, y no estoy hablando de los impactos ahorita ecológicos, que si van allá ahorita está peor. Lo que sí les puedo decir es que parte de los impactos es lo que sucedió estas semanas, en menos de 15 días, accidentes automovilísticos de muerte de jóvenes. Antier fue un accidente de 6 muertos por parte de los bolqueteros que están cerrándose. Hay un proceso muy fuerte de que no estamos denunciando. Los medios locales están cerrados, no nos quieren sacar información de eso, entonces lo comentamos para que sepan ustedes que también esta parte del manejo está complicada. Disculpen si me estén bien. Entonces, esta es parte de la idea. Quizás no puedo contar todos los detalles, pero esta vinculación de teoría, práctica, vinculación, herramientas son para nosotros fundamental. Cómo construir una forma crítica y analítica, que es una idea, nomás por último, de decir, nuestra escuela no está ideologizada, no queremos ideologizar. Un problema que veíamos a las grandes corrientes, de las corrientes de izquierda, es que ideologizan demasiado y a veces no permiten hacer un análisis crítico de la persona, y es lo que no queremos nosotros, que sean críticos, que tiene sus bemoles la formación, porque si no tienes muy claro, pues se nos puede hacer como este compañero que se fue al tren y directamente, pero también puede ser la otra parte, que seas muy crítico con un pensamiento que no es ideologizado, que te permite decir. Eso no quiere decir que no sea un pensamiento crítico, sino que es aprender para transformar. La idea de este modelo de nosotros es cómo aprendo a conocer para aprender y conocer para transformar. Y este es lo que queremos hacer, cómo transformamos. Ya. Muchas gracias, Romel. Seguramente habrá preguntas de todas las aventuras de 3 años de ese juicio y el tren, etcétera. Y de cómo es, si te han llegado no solo con la chequera, pero con situaciones más amenazadoras, ¿no? En fin, ya seguramente tendrás 1000 historias. Le paso el micrófono a Luis, conocedor del mundo rural en México, estudioso de la educación, y a lo mejor justo por eso, entre otras cosas, es que estás invitado a comentar justamente todas estas, ya sea las publicaciones o el proceso, o estas aproximaciones justo de la praxis y la capacitación y la reflexión, ¿no? Adelante, Luis. Pues gracias. Muchas gracias Dolores, muchas gracias Romel, Bianca, por la invitación.
Me da mucho gusto estar aquí con Carlos también. Yo tengo una serie de comentarios y de dudas también que quiero poner sobre la mesa, ¿no? Comenzaría diciendo que cuando en el 2018 se anunció la construcción del Tren Maya, el mundo del sureste mexicano era un mundo desconocido, no para los que iban a Cancún, pero en términos de lo que son sus luchas, sus resistencias, ¿no? A lo mejor se sabía un poquito de la experiencia de Carrillo Puerto, de Bacalar, cosas así aisladas, y no había además producción teórica ni sistematización de la gran cantidad de experiencias que hay. Creo que la publicación de estos dos libros, yo leí dos nada más, no parece que son tres, ¿no? Yo leí dos, pues es un gran acierto, cubre un enorme hueco en la literatura de las luchas de resistencia hoy, de defensa del territorio. Segundo comentario, estamos enfocando nuestra reflexión a la defensa del territorio. Una reflexión de esta naturaleza habría sido impensable hace 20 años. O sea, el concepto de territorio literalmente no existía, ¿no? Es un concepto que toma carta de naturalización y se extiende, sobre todo a partir de la firma de los acuerdos de San Andrés, el 16 de febrero de 1996, y que las distintas organizaciones indígenas, los grupos ambientalistas, la academia, ha comenzado a retomar y a pensar en su complejidad. A mí me parece que en ocasiones se estira demasiado el chicle, se lleva más allá de su utilidad práctica, y en otras ocasiones se deja de lado lo que es la matriz fundamental a partir del cual se organiza el territorio, que es la tierra, ¿no? Sin tierra no hay territorio. Y en el caso específico mexicano, esto tiene que ver con las formas de tenencia de la tierra, que explica, me parece, es como la lectura que está detrás de los dos trabajos que leí. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la península de Yucatán es un territorio con una enorme densidad de población indígena. Sin embargo, la forma específica de tenencia de la tierra dominante es la del ejido. Solamente hay dos comunidades indígenas en Yucatán. Las comunidades como tal no tienen representación legal, ni hay forma de tenencia de la tierra que la represente. La forma de dotación, además, mayoritariamente fue la de la dotación y no la de restitución, a pesar de que en Yucatán hubieron muchas demandas de restitución a principios del siglo pasado. Y cuando hablamos de ejido, estamos hablando de una estructura en donde las decisiones son tomadas por el comisariado ejidal y por la asamblea de los ejidatarios, usualmente en su mayoría hombres, ¿no? Esto ha cambiado, pero la mayoría de las veces lo son. Pero la situación demográfica de los ejidos se ha transformado drásticamente. Hay una enorme cantidad de avecinados legales y no legales que tienen negocios, tienen trabajos, alquilan parcelas, pero que no tienen forma de decidir sobre lo que allí se acontece, ¿no? Porque todo se concentra en manos de los ejidatarios. Hemos visto cómo la estrategia para bajar el Tren Maya a las comunidades ha sido precisamente la cooptación de los comisariados ejidales. Ese ha sido el corazón del asunto.
Y todos los demás, pues que se arreglen como puedan, ¿no? Están tan fuera de ese mundo, no tienen forma de decidir ni de decidir. Y esto sucede en los 3 estados, ¿no? Campeche, Yucatán, Quintana Roo. En el caso específico de Campeche, estamos hablando de que la propiedad social allí es impresionante. Estamos hablando de 385 ejidos. El estado tiene alrededor de 5.586.000 hectáreas, y de esas más de 3 millones son propiedad ejidal. O sea, la mayoría de los ejidatarios, que son unos cuantos, ¿no? Bueno, son alrededor de 56.000 ejidatarios, son quienes tienen el derecho de uso y abuso de esas tierras. Y esto es muy interesante, no sé cuántos estén familiarizados ustedes con eso, pero en el ejido hay siempre 3 unidades territoriales distintas. El casco urbano, ¿no? Donde se tiene la casa, el traspatio, etcétera, etcétera, la parcela y las áreas de uso común. Que tanto en Yucatán como en Campeche, más de la mitad de esas áreas de uso común son áreas forestadas, ¿no? O sea, no son áreas necesariamente destinadas al pastoreo, ahí se obtiene leña, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier proyecto como el que nos explican, fotovoltaico, implica necesariamente una deforestación, no hay otra forma de que se aterrice, ¿no? Lo mismo sucede en Yucatán, en Yucatán la propiedad social abarca el 53%, la media nacional es como del 51%, ¿no? La propiedad de uso común allí abarca la mitad prácticamente de los ejidos. En la medida en la que la reforma de 1992, la reforma a la ley agraria, metió a los ejidos al mercado de tierras, ¿no? Y estableció la posibilidad del pleno dominio. El pleno dominio significa hacer propiedad privada, ¿no? Una parcela o una parte del área común, pues se ha avanzado sobre esa vía en irle ganando terreno a los ejidatarios, ¿no? En el caso específico de Campeche, hay más de 300.000 hectáreas que ya han pasado a manos privadas. O sea, no es una situación novedosa. Y se hace de manera muy irregular, porque para hacerlo generalmente se tiene que convocar una primera asamblea, luego una segunda asamblea, se tiene que acreditar primero que hay un vecindado, después que el vecindado puede tener derechos, y entonces ya después se le puede vender al vecindado los terrenos. Pero hay una enorme cantidad de anomalías en el Registro Agrario Nacional que permiten hacer que este procedimiento sea más o menos rápido y se avance entonces sobre todo sobre los ejidos, por donde va a pasar el Tren Maya, por ejemplo, para establecer ahí grandes cascos urbanos o los turísticos, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría, esto está detrás como trasfondo, y eso nos explica en parte por qué tanto en el caso de Ixpujil como en el caso de San José Tibech, la lucha se tiene que dar por afuera de la estructura ejidal o a veces junto con la estructura ejidal. No hay forma de ganarles, o sea, en la otra, ¿no? Es muy fácil para las empresas corromper a los comisariados ejidales y hacerlo. Y eso entonces nos habla de lo interesante que son los dos casos. Tercer comentario, y ahorita voy a los otros más. Es muy interesante este proyecto de establecimiento de celdas voltaicas en el caso de San José Tibech, pero creo que tiene que ser leído en el marco de lo que es la problemática eléctrica de la península de Yucatán, ¿no?
donde no hay gas natural, ¿no? Donde toda la península está conectada al sistema eléctrico nacional, no es un sistema autónomo, y donde hay una sola línea que además está absolutamente saturada, ¿no? Tienen en marcha proyectos para nuevos gasoductos, expander Texas, Tuxpan, etcétera, etcétera. Pero desde esta lógica no tiene ningún sentido la instalación de proyectos de generación de energía eléctrica intermitentes. Por definición, un sistema solar es intermitente, porque tú no puedes tener energía todo el día, solamente hay sol, ¿no? Y no tienes forma de almacenarla. Entonces, sin infraestructura, sin capacidad de respaldo, sin energía ociosa, firme, pues no se puede caminar en ese terreno, ¿no? Sin embargo, estos proyectos fueron licitados y avanzaron. La pregunta es ¿por qué? Si no servían para efectivamente resolver el problema eléctrico en la península, ¿no? Habría tenido mucho más sentido, ustedes tienen las hidroeléctricas ahí en Chiapas al ladito, ¿no? Construir una nueva línea de transmisión y transmitir desde allí. Habría sido, desde el punto de vista nacional. Pero el asunto es que las subastas son un negociazo, ¿no? Pero absolutamente. Y el negocio no es generar electricidad, ellos no hacen negocio generando electricidad, utilizan la generación de electricidad para hacer el negocio. ¿Y cómo le hacen? ¿No? Bueno, de entrada, para quedarse con los contratos, ofertan sus costos de producción, o hacen sus ofertas por debajo de los costos de producción, ¿no? Y inmediatamente después ponen esa parte de la capacidad de generación a la venta en los nodos de la península y así recuperan su inversión, ¿no? Y de manera simultánea, ¿no? Obtienen contratos a 20 años con enormes subsidios, ¿no? Créditos muy baratos que les sirven para muchas cosas, no solamente para construir, ¿no? Les dieron el 100% de deducibilidad en el pago de impuestos, una depreciación abierta, etcétera, etcétera. O sea, fue un negocio, ¿no? Lisa y llanamente fue un negocio entre los que dieron el negocio y los que lo contrataron, a costa de todo lo demás. No hay ahí una racionalidad. Hace un momento hablaba yo de toda esta estructura ejidal en la península, y ahí es donde aparece esta historia de Xpujil, creo yo, como la de una historia perdón el término que voy a utilizar, como un animal asociativo muy sui generis, ¿no? En donde se mezclan, por un lado, la teología de la liberación, por otro lado, la economía de masas, no quieras ideologizar, está ahí, digamos, hay una visión de la política, de quién es el sujeto de la historia, etcétera, etcétera. Tercero, la misma cultura indígena, los modos de la asociación indígena. Y cuarto, las nuevas ONGs, o como les quieran llamar, ustedes les llaman en su trabajo organizaciones civiles, sociales, eso, como le llamen ahora, ¿no? Entonces, esos cuatro elementos acaban formando un animal asociativo muy raro, ¿no? En donde surgen entonces una serie de preguntas. Ustedes, no voy a repetir todo, ustedes saben que el Consejo CRIPS surge en el 95 con más de al menos 3.000 familias que marchan de Candelaria a Calakmul, ¿no? del Carmen. Es muy interesante porque una parte de esas familias originalmente son familias de origen totolaco que vienen de un conflicto muy violento de la tierra, por la tierra, ahí deben haber, que son trasladadas después de un enfrentamiento con el ejército a Candelaria y se establecen allí, los curas los acompañan, los tratan, ya no se podrá contar más esa historia, ¿no?
y cómo ellos forman también una cooperativa que finalmente se fragmenta, ¿no? Es otra figura asociativa como tal, dan distintas luchas. Pero lo que más me llama la atención en este sentido es ¿por qué la decisión, y esto es una pregunta, de avanzar en construir un municipio indígena cuando no hay una homogeneidad indígena en el municipio? O sea, ustedes tienen en Campeche 11 municipios, ¿no? Y aquí hay gentes que vienen por lo menos de 23 estados, ¿no? Y tienen choles, tales, tzotziles, gente afectados del chichonal. O sea, no hay una matriz cultural común, ¿no? ¿Y por qué entonces esa figura del municipio indígena, cuando además en casos como Oxchuc o como Ayutla, la figura del municipio indígena ha sido un desastre? O sea, no hay realmente experiencias sólidas donde esta idea de avanzar en los municipios indígenas avance. Y segundo, cuando el municipio es también una forma de imposición de gobierno sobre las comunidades indígenas, ¿no? Y hasta ahí el viejo zapatismo lo reivindicaba, ¿no? El municipio libre y soberano, pero si ustedes ven la experiencia de Oaxaca hoy con todos los sistemas normativos, pues los conflictos entre la cabecera y las comunidades son conflictos permanentes. Entonces mi pregunta es, ¿por qué por esa línea, ¿no? ¿Y por qué esta decisión de avanzar en el trabajo de formación de cuadros? Eso me llama, digamos, mucho la atención, ¿no? Usualmente, en muchas ocasiones, se pone el acento más bien en las luchas reivindicativas, en la movilización social, y al calor de esas luchas es que la gente se va politizando y formando. Ustedes decidieron formar esa escuela y formar esos cuadros que ya están trabajando con el Tren Maya, según decían. No, pues esa es la pregunta. Y finalmente, y ya con esto dejo las provocaciones, ustedes hablan de una combinación de libre determinación y de poder popular, pero no aterrizan la libre determinación en formas o entes específicos que la ejerzan. O sea, la libre determinación es un ejercicio, es un derecho de los pueblos, pero esa libre determinación en su expresión interna de los pueblos se manifiesta como autonomía, ¿no? Y hay su reivindicación autonómica está como de paso, no la veo yo, más que en el caso del municipio autónomo, que pareciera ser la forma en la que formulan quién debe ser el sujeto de esa libre determinación. No alcanzo a encontrar cómo es que eso se materializa, ¿no? Y luego su definición de la construcción del poder popular, ¿no? Da la impresión de que pone más el acento en lo que sería una democracia popular, o sea, la capacidad del sujeto de decidir por su futuro, ¿no? Pero cuando hablamos de poder, hablamos de dominantes y dominados, hablamos de relaciones de dominación. Entonces, ¿cómo se materializaría esas relaciones al interior de una propuesta así como la que hacen de poder popular? Interesantísimo, o sea, se ha mostrado un nivel de activismo y de resistencia en contra del Tren Maya que muy pocas organizaciones en la península han mostrado, ¿no? Son un ejemplo, me parece, a seguir, ¿no? Pero lo que me pregunto es hasta dónde son una excepción asociativa o un modelo que pueda ser generalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues ya se abrieron las preguntas y yo creo que aquí, Rommel, antes de abrir al público, si tiene alguna otra pregunta,
pues adelante con todas estas provocaciones de quiz, porque igual podríamos seguir después en el post, en la sobremesa, digamos. Así, ¿verdad? Primero, gracias por las preguntas y ser crítico y analítico sobre esto, porque a veces sí, uno de las cosas que cometemos algunas organizaciones es hablar tan general y no en lo específico. Y luego echamos el rollo muy general, ¿qué es autonomía? Pues autonomía. Y entonces, no, pues es autonomía. Y entonces nos quedamos en el discurso generalizado y no en esta parte que acabas de mencionar. Una de las primeras preguntas importantes sobre el municipio, antes de que surgiera Ochuc y Cherán y este mismo de Ayutla, habíamos pensado nosotros cómo construir estas estructuras de incidencia hacia el municipio, porque pasó un proceso de transición. Calakmul no existía como municipio, dependíamos del municipio en este caso de Jopelchen, y en ese momento que se divide y el gobierno decide construir el municipio de Calakmul, pues vemos como una oportunidad de poder cambiar las formas de gobierno y comenzamos a decidir pues qué necesitamos. Y algo que aprendimos en la mayoría de estos procesos es que la mayoría que llega a los municipios, y lo digo en general, llegan a robar o a hacer negocio y se quedan ahí. Y cómo construir algo diferente de lo que hacen la gente tradicional. Entonces, pues hay que formar equipos fuertes y qué tipo de municipio queremos. Y comenzamos a debatirnos que vamos a construir el municipio indígena. Somos 26, digamos, como pueblos indígenas existen en el municipio, 26. Existen 26 grupos étnicos o pueblos indígenas en el municipio de Calakmul. Entonces decíamos, va a ser un problema muy fuerte, como decías, de cómo vamos a construir esto. Pero veíamos que era la oportunidad de cómo hacer un proceso diferenciado en la construcción de un municipio que pudiera convocar y hacerlo un poco más en la idea de la identidad más indígena que de decir maya indígena, maya celtal es un municipio maya celtal. Y comenzamos a decir, no, debe ser un plurimunicipio. Y comenzamos a hablar más del municipio pluriétnico. Y comenzamos a tratar de construir este municipio pluriétnico y la idea de los totonacos que están en Narciso Mendoza, incorpórense a los choles que están aquí. Y como las comunidades están comenzando a cruzarse ese sincretismo, como ejemplo hay celtales que ya se fueron a vivir con los choles y son choles que están viviendo con los celtales. Entonces la idea es cómo comenzamos a construir un municipio diferente. Y la idea era capacitar o dotar de herramientas teórico y prácticas a los compañeros en la parte de qué es desde el origen del municipio hasta actualmente, ¿no? Y cómo construir eso. Y el ejemplo para nosotros que me gusta mencionarlo es que invitamos a los tres, invitamos a Cherán allá con nosotros, invitamos a los de Ayutla, fueron Manuel, y también a los de Ochuc, a que nos compartieran su experiencia. Dieron talleres de ellos en módulos completos a nosotros de cuáles eran los avances, las ideas, cómo se lograron a todo lo que hicieron. Y eso nos ayudó a entender que podíamos hacer un municipio pluriétnico más fuerte. Pero, y luego, cómo lanzarnos a este proceso de construcción. El problema ha sido, y lo digo textualmente, es que no hemos podido lograr ese camino hacia allá, porque entre unas cosas son los partidos. Entonces comienza a haber el problema del partido y comienzan los compañeros que aprendieron el camino a ver el partido. Y entonces comienzan a ver, mejor vámonos con el partido y no vámonos con la organización que no puede prometer mucho. Y vamos al partido autónomo, al proceso de autonomía, pues no es así. Entonces comiencen a influir los partidos a que no ese es el camino, sino lo correcto es
formar parte de eso. Y por eso ahorita el municipio de Calakmul está dotado de Morena. Están ahí los que fueron de la cooperativa Cicajel y Mateo, que también contribuía a la formación de esta. Todos casi están en Morena. Y están ahí, pero no hacen nada, no cambiaron ellos nada, porque se fueron por esa línea. No quiero abusar de la palabra, pero esta es parte de lo que sí tenemos que sistematizar más fuertemente esto, pero esta es una parte de la línea de construir un municipio pluriétnico y la idea del problema de los partidos, ¿no? Y lo otro es que tenemos que buscar, ahí salgo la línea de masas, cuadros claros y técnicos que sepan de todo, ¿no? Desde compañeros que sepan la parte jurídica hasta compañeros administrativa, hasta de la parte de planeación. A mí me da gusto, como ejemplo, esta compañera que está ahorita en el municipio, que sea la directora de planeación del municipio, porque ya aprendió y sabe para dónde va a caminar una planeación, en este caso del municipio. Y en ese sentido, pues logras compañeros que puedan formar esto. Esa es una idea de que no hemos logrado formar todavía un equipo muy fuerte que logre llegar hasta allá, ¿no? La otra, de manera muy rápida, y sí tienes razón, nos falta profundizar en la parte de la diferenciación entre la libre determinación y el poder popular y no quedarse así tan general. Tenemos un pequeño escrito de qué definimos pues, en este caso la libre determinación, y hablamos de las autonomías y cómo lo hacemos. Un ejemplo de nosotros es ahorita, y donde estamos más fuertes, y así más fuertes, yo siento que lo que hemos logrado más es en la parte de la soberanía alimentaria. Ahí sí estamos muy fuertes, hemos logrado hacer lo que mucha gente no ha podido en otras regiones, es pasar de construir desde la parcela aislada hasta las parcelas colectivas, y hoy hacemos polinización y hacemos todo un sistema de agroecología, y estamos en un momento, decíamos, muy fuerte de la comercialización. Hemos logrado, como ejemplo, un tianguis orgánico, y estamos en la parte muy fuerte de hacer que el valor de la producción en todo el municipio, porque no es un beneficio únicamente del CRIPS, es lograr que los coyotes y toda la gente que compra, los proveedores, logren aumentar el precio a la gente. Y eso ha logrado que nuestras comunidades nos vendan a nosotros los productos y que nosotros podamos comercializar más fuertemente en todos lados, que es parte de la autonomía que hemos logrado con estos recursos, poner nuestra caja de ahorro, que ha logrado ir avanzando así, porque logramos, como ejemplo, el precio de los coyotes de un kilo de chile jalapeño que se vende acá estaba a 2 pesos con 70 centavos. Nosotros ahorita logramos que el kilo de chile jalapeño esté a 5 pesos. Lo elevamos y la gente nos busca más bien a mí, no al compañero que está responsable de este proyecto, y en este caso hemos logrado parte de este proceso. O también en la apicultura, también en la chigua y otros productos agrícolas. Entonces ahí va un poco la idea de cómo ir construyendo esta parte de la autonomía y la soberanía alimentaria. Nos falta definir más el poder popular de cómo lo construyes y no demás, pero es una provocación para escribir. Y para hacer, para hacerlo, esa es la idea. Nomás termino con algo que dijo esta Bianca, y es lo que queremos hacer. No nos ha resultado más que en una comunidad hacer protocolos comunitarios. Los protocolos comunitarios hemos querido hacer, uno de los ejercicios es este. Estamos ahorita en el CRIPS, que quizás no lo conocen todos, estamos en varias regiones de Campeche y de Yucatán. Ahorita, por ejemplo, hay una comunidad completa, Choles, que está trabajando con nosotros en el municipio de Candelaria, que se llama Peregrina. Y estamos con ellos trabajando, son choles, y ellos sí ya están planteando un proceso más autonómico, y más porque es una comunidad grande, y estamos trabajando con ellos en estos procesos de cómo vamos a construir el protocolo comunitario más fuerte. Que este es un logro que hicimos con el parque solar, con lo que él decía, ¿quiénes son los que votan en un ejido? Los ejidatarios. Lo que obligamos a la empresa y a la CNE y a todos es que participara toda la comunidad. Y entonces las asambleas eran comunitarias, así completas.
Y entonces eso fue muy fuerte porque ayudaba a que mujeres, hombres, pues yo siento que cuando nos enfrentamos en una asamblea a golpes, quien salió de la defensa fueron las mujeres, agarraron las sillas a un tipo que se nos vino encima, ¡pum! Tome. Entonces veíamos cómo las mujeres y compañeras haberse incluido en la defensa del territorio fue muy, muy fuerte para nosotros. ¿Ya? Muchas gracias. No sé si de parte del público hay alguien que quiera preguntar. No hay micro allá, ¿verdad? No importa, pero acá los oímos. Okay. Se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Emilio Godoy, periodista de Interpresa, ha visto otras preguntas. ¿Cómo el Tren Maya ha incidido, ha afectado estos procesos de organización local? Y en esa misma pregunta, ¿cómo abordan contradicciones como comunidades que apoyan el Tren Maya pero rechazan granjas porcícolas sin darse cuenta que el tren fomenta esas industrias y esos negocios? Y una última pregunta, ¿por qué el despliegue de gas fósil con gasoductos, centrales de ciclo combinado no despertó el mismo rechazo que renovables industriales, cuando el gas es mucho peor que cualquier forma de energía renovable? Pues sí, la última te la puede responder este joven. Pues, muy rápido, la primera, sí ha provocado problemas en las comunidades el tren. Se puede decir que ha habido como 3 etapas, rápidamente. La primera etapa de la mayoría, porque los engañaron a todos, diciéndoles que les iban a resolver los problemas en la asamblea que se dio el 29 de noviembre del 2019. Todos hacían cola hasta los comisarios generales para entregar la lista de demandas para poder resolver sus problemas comunitarios. Entonces, lo primero que hicieron cuando nosotros hicimos el día que nos presentamos y dijimos no al tren y entregamos un manifiesto, fue: están locos ustedes, están mal, ustedes están en contra del progreso, ustedes están equivocados. Y entonces comenzó ahí una división porque comenzamos a ser señalados en todas las comunidades. Comenzaron a decirnos: ustedes están en contra del desarrollo, ustedes están en contra del progreso, ustedes están en contra de los pueblos. Y eso lo utilizaron tanto el gobierno como grupos que estaban en el poder local. Y eso dividió las comunidades. De hecho, un segundo momento es cuando nos acusan a nosotros de que somos provocadores, que vinieron traer una demanda, vinieron hasta la Fiscalía aquí General de la República, acusarnos de que estábamos impidiendo el desarrollo. Nos acusaron de eso, de hicieron una demanda que nunca progresó, pues es una demanda porque nos oponemos al tren, entonces pues nunca progresó, pero ahí hicieron, pero eso fue persecución, eso nos generó una persecución hacia nosotros, que una forma muy clara de verlo es cuando el señor presidente en una mañanera nos señaló a nosotros y nos dijo: ustedes son los malos de la película, o como Jiménez Pons me señaló directamente a mí que yo era el responsable de todo eso en una entrevista. Él es el responsable, es Romer, es esto. Entonces es cuando tú dices: bueno, nos dividió, entonces nos señaló y nos persiguió. El tercer momento, y lo termino ahí, en el sentido, perdón, este vinculado, es que formó el gobierno con gente del mismo con la gente de Fonatur, formó un grupo que se le llamó ProTren, y ellos con comisarios, y que en este caso ellos fueron a las comunidades a decir que de todo lo que hiciéramos nosotros nos rechazaron. Entonces comenzaron una división muy fuerte contra nosotros, que era, digamos, una persecución, y dividió la comunidad. Todavía hay comunidades que, si nosotros nos paramos, nos pueden decir: no, ustedes están en contra del progreso, ustedes están en contra del tren, y entonces hay un rechazo que nos pusieron así. Entonces hay comunidades que el tejido social sí se rompió en muchos lugares, pero en otras, como ejemplo ahorita lo que está pasando, que es en la última etapa en la que digo, hay gente que ya nos comenzó a buscar de las mismas comunidades que nos rechazaron y que nos piden que hagamos actos bueno, presentar recursos jurídicos en contra de lo que le está pasando. Hay una comunidad, no voy a decir su nombre, pero ellos ya nos convocaron a una asamblea en la que estamos asistiendo para poder hacer la defensa. ¿Por qué? Porque están ellos preocupados de todo lo que está pasando, porque nunca les cumplieron. Es decir, que el efecto, dicen así en
en la jerga comunitaria. No estaban tan locos los del CRIPS, no estaban tan locos ni perdidos. Sí tenían razón, nos está afectando. Y entonces ya comienzan a acercarse de nuevo, muchas comunidades, autoridades y demás nos comienzan a buscar y quieren que llevemos procesos con ellos porque se dieron cuenta que no fue como lo pensaban. ¿Sí me expliqué? Gracias, Emilio. Y bueno, creo que ahí hay como 4 puntos importantes. Uno es el primero, es el contexto. O sea, muchos de los megaproyectos cuando se anunciaron las supuestas renovables en la península tenían que ver con este modelo de las subastas, justamente, en donde pues el beneficiario era claramente las empresas, como ya comentó Luis hace un momentito. Entonces era evidente que la tirada, pues, digamos, el beneficiario directo iban a ser empresas creditoras extranjeras o en asociaciones nacionales. Entonces, cuando se anuncia lo del gas, pues viene asociado a un modelo de gobierno que ya no está privatizado, donde ya no hay esos contratos leoninos famosos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con ese proceso y ese contexto que cambia, ¿no? También la situación espacial, o sea, el cambio en el territorio es menor, porque al final pues sí vas a traer un gasoducto, pero digamos en el lugar territorial pues no es lo mismo, ¿no? Con un megaproyecto que ocupa un montón de hectáreas, pues es distinto. Entonces creo que también eso. La justificación, o sea, también es asociada al modelo 4T, de otra vez traer más combustibles fósiles sin reconocer, ¿no?, el impacto asociado que tiene, que digo, eso creo que lo tenemos que discutir más ahora, pero justo es, o sea, la tirada debería ser descentralizar el sistema energético, porque efectivamente la península está conectada por una uñita ahí mal, que está súper saturada, que ya no da. Y la apuesta es, entonces, entra por otro lado, que es un proyecto enormemente costoso, que no tiene, digamos, ninguna necesidad, además de que todo el gas en México que se genera, eso no lo dice el gobierno cuando habla de seguridad energética, lo cual es ridículo. O sea, seguridad energética para ellos es producir combustibles, o sea, gasolinas, coques, todas estas cosas. Pero el 90% del gas que utiliza México para generar energía eléctrica viene de Estados Unidos. Entonces, ese gas que se va a inyectar, pues va a ser una dependencia mucho más fuerte de todo, que además es gas de fracking, si le quieren agregar la otra cachetada y lo horrible, ¿no? Entonces la justificación creo que está diseñada bajo esta idea de seguridad y soberanía energética nacional, pero pues no está pensada, creo que realmente. Y la otra que creo que también cambia la situación en el territorio es la enorme militarización asociada con el Tren Maya. Obviamente, o sea, tú vas a meter nuevos megaproyectos, vas a militarizar, pues lo que estás haciendo es, mandas un mensaje como dicen en inglés, dicen el chilling effect, ¿no? El efecto de enfriamiento. Porque básicamente lo que haces es apaciguar, mandar un mensaje de acá, no queremos, como ya decía Roma, pero con todo el proceso judicial ya incluso hay militarización asociada a ese modelo. Entonces creo que efectivamente esas 4 cosas están, por eso esa mezcla, ¿no?, con el gobierno anterior, porque era pues esta visión de privatización descabellada, ¿no?, que creo que viene desde el 92, porque interesantemente esto que comentabas, Luis, de que es el momento donde se empieza a privatizar el territorio comunal, es también el momento en donde se permite por primera vez el autoabasto energético de compañías privadas para hacer su propia energía. Entonces esos megaproyectos también tenían sentido porque eran autoabastos, o sea, era negocio privado, ¿no? Ahora sí, justificaron ese proyecto para una cosa, digamos, pública, por así decirlo, pues solamente en Sonora, y porque hay un nearshoring de Estados Unidos ahora, por el Puerto Peñasco y toda esa transformación, pero también por eso ese desincentivo de llevarse esos megaproyectos otra vez a la península. Creo que tiene que ver con eso, porque a lo largo de todo el proceso del Tren Maya, el Fonatur ha dicho una y otra vez que quiere poner paneles solares, que le interesa, que está puestísimo, que hay interés, pero pues todavía, digamos, no se materializa nada precisamente por el costo, por el modelo, por la intermitencia, por todos estos problemas que presenta el proceso de la propia red, ¿no? Y también porque el tren pues, va a mover combustibles fósiles y va a mover combustibles fósiles, ¿no? Perdón, ya si no aquí me quedo otra vez. No, hay una planta solar para el tren afuera de los faros. Sí, nomás le iba a contestar rapidísimo una cosa. Lo de las granjas, mira, nosotros ahorita estamos como CRIPS, no te voy a decir de qué comunidad, pero ahorita estamos haciendo una defensa de la comunidad en contra de una granja. La gente, al principio hay que contextuarlo. En los años 80, cuando estaba Dulce María Sauri de gobernadora, impulsó lo que se llama la diversificación agropecuaria y comenzó a construir y a fomentar las granjas, tanto ejidales como las granjas de bacho, en este caso de oilo, pues, digamos de porcinos de Quequén. Comenzó a formar esto y comenzó la gente, pues no los vio tan anormal porque comenzaron a fomentar esto y comenzaron con el tema de las famosas tinas, de que iban a manejar y cómo manejar los residuos
de las granjas, y pues uno no lo vio mal en ese entonces todos, y no sabíamos de los efectos que iba a ocasionar. De hecho decían ellos que iban a hacer unas granjas completas de manejo, de que las aguas residuales iban a ir a sembrar pasto, el pasto iba a dar a vacas, vacas iban a dar, así todo completito, y toda la gente decía, uy, sí, pues va a ser todo esto, va a pasar. Entonces nadie se imaginaba toda la parte de la contaminación del suelo, del agua, perdón, y cómo iba a pasar todo esto. Entonces lo que originó es que todos dijeron así. Y luego la ambición que ha comenzado a ver. Una de las primeras defensas que nunca he dicho, pero que le hicimos y ganamos, fue en el municipio de Opichén. Pusieron la segunda granja más grande de Quequén. Le roba al ejido más o menos como 50 hectáreas. Y le roba al ejido, y a mí me toca hacer la defensa y le ganamos. Y retira Quequén todo su... porque se apropió del IES, de eso, y lo obligamos y lo retiramos. Y le ganamos esa parte, y estas tierras quedaron a la comunidad de los ejidatarios de Opichén, que es también del sur de Yucatán. Entonces, la parte es que mucha gente, como dice Luis, no conocen todas las luchas que hemos dado, y que ha habido un proceso como ahí que no se dan a conocer o que no hemos tenido chance de escribir. Y en este caso, pero ahorita tú ves los guardianes de los cenotes, que están están las compañeras del control social del agua, se están organizando más, porque hasta, duele decir esto, pero hasta que no te pegan y te toca a ti, respondes. Y ahorita a mucha gente, hasta cuando te afecta algo, respondes. Mientras no te afecta, bueno, pues es del vecino, no es mío, no ven. Y es uno de los problemas que tenemos las organizaciones sociales, es que no tenemos una visión estratégica de los impactos a largo plazo. Vemos las cosas a corto plazo. Nos gusta ver más, tocar, y no visualizar lo que puede pasar más allá. Y eso ocasiona un problema serio, porque ya cuando está el niño ahogado, te cuesta mucho más. Y ahorita con las granjas estamos en esta defensa, y nomás lo digo, es contra Bachoco. Y Bachoco, que tiene ahí, está queriendo quitar las tierras a ejidatarios de esta región, pero la gente se está organizando, y ya no participan únicamente ejidatarios, también está participando gente de la comunidad. Y estamos haciendo esa defensa, pero también aprendimos a que no todo lo tienen que hacer los abogados ni todos los defensores comunitarios, sino tienen que hacer la defensa, en este caso la comunidad, y es lo que estamos tratando de fomentar, que sea la comunidad la que defiende. ¿Sí me expliqué? Gracias. Yo dos preguntas. Edgar Ali Cruz Alcibar, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dos preguntas, sin tratar de llegar a esta provocación, ¿no? Pero ya lo dijeron en la mesa, el CRIPS está nutrido de pueblos indígenas, de pueblos no indígenas, de una formación política, de una historia asusada un poco por el movimiento del ZLN en los principios de construir y no destruir, pero a mí me queda una duda, ¿no? Y los he seguido, los he leído un poco su historia del CRIPS. ¿Qué representación auténtica tiene el CRIPS con la comunidad de Xpujil y Calakmul? ¿Qué incidencia tiene concretamente respecto a este megaproyecto? Es decir, desde la narrativa del Estado se plantea un proyecto desarrollista, un proyecto civilizador, que pues día a día en la mañanera lo podemos notar como pues esta legitimación de parte de su política de Estado, y tiene una gran legitimidad a nivel nacional, ¿no? Ya sea, es muy debatible, pero tiene una gran legitimidad, y supongo que también la tiene la comunidad de Xpujil, Calakmul, ¿no? Y supongo que también la tiene en el estado de Campeche. En ese sentido, ¿qué papel juega el CRIPS respecto a la cohesión que tiene de sus postulados, o de su crítica o de su lucha, ¿no? Eso por un lado. La siguiente pregunta es en perspectiva, frente a todas las herramientas que tiene el Estado y su articulación respecto a la Administración de Gobierno Federal, Fonatur, Sedena, INPI, INA y demás secretarías de Estado. ¿Cómo se ve el CRIPS a futuro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que busca realmente el CRIPS? El ideal, me parece, es frenar el megaproyecto Tren Maya, ¿no?
nos acabas de mencionar que hay un desacato, que tiene una... pues se va a desenlazar algo, ¿no? Que quizá frene o dé una nueva visión de cómo va el tren, pero frente a esta disparidad de poderes dentro de este conflicto, ¿cómo ve el CRIPS? Porque una de la visión crítica es de que el tren va porque va, ¿no? Está la Sedena, está el brazo legítimo de la violencia respecto a que se lleve a cabo este megaproyecto, está una legitimidad nacional frente a la narrativa construida desde 2018 y está la defensa del territorio, pero ¿cómo se ven ustedes en perspectiva? ¿Qué escenarios ven posibles y cuál es el escenario ideal, ¿no? Es complicado, pero me parece que es la lucha, al final es la lucha del CRIPS, ¿no? Vamos a emborrachar. Vamos a ver. Muy bien, a mí me gusta porque sí me gusta porque es parte de la provocación y te ayuda a pensar. De manera muy puntual, dos cosas. Este tema lo acabamos de abordar hace como 8 días dentro del CRIPS. Y lo acabamos de abordar precisamente, exactamente tus preguntas. Y una de ellas, que primero, pero antes, de incidencia. Sí nos golpeó. Teníamos una incidencia muy fuerte y el tren, al formar grupos de choque, al formar, decirnos que somos los malos de la película, decirnos que no nos crean, o el director de la reserva que nos dice, no, esos del CRIPS son grillos, no le hagan caso, vayan a hacer, no le crean a todo lo que dicen. Una de las cosas que hemos aprendido y que nos ha regresado la legitimidad es que le estamos demostrando que lo que dijimos está pasando y que lo estamos demostrando con los impactos ecológicos, ambientales, la militarización, la parte como ejemplo que nadie creía que realmente está asociado también con el narco. Cada vez hay en Ixpujil sucesos muy fuertes. Cuando llegó el tren apareció la primera manta de que aquí es nuestro territorio y luego apareció un difuntito cortado, descuartizado, y después mataron a otro y luego en la avenida principal se echaron a otro, y luego apareció hasta un menonita muerto ahí, detenido, y luego comienza a ver este proceso. Entonces, el problema de lo que es el contexto de que está pasando accidentes, problemas, destrucciones y eso, nos ha permitido demostrar que lo que escribimos, no en rollo, sino también porque a mí me tocó escribir parte de las 105 observaciones que hicimos en contra de las cuestiones técnicas de lo que presentaba el tren y porque estaban mal, entre otras desde cuestiones geográficas, de todo. Le demostramos que sí estamos en lo correcto y hay gente que nos estaban buscando. Por eso decían, estos del CRIPS no estaban tan locos, ¿no? Era cierto. Entonces, eso también nos está costando revertirlo, ¿no? No es que también a la noche a la mañana nos digan, ya nos vamos de nuevo con ustedes. No, nos va a costar todavía un rato con algunas organizaciones. Ese es uno. Entonces, la incidencia es algo que tienen las comunidades, que por eso a veces es un debate interno de nosotros y es parte de lo que deriva tus preguntas. Me ha tocado, porque yo lo he estado en las asambleas, es una cosa que cuando le decimos a una comunidad, tú estás del otro lado, vamos allá, te damos de baja dentro del CRIPS, dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué me vas a dar de baja dentro del CRIPS? Pues tú estás del otro lado, estás bateando del otro lado. No, a nosotros no nos das de baja. Y entonces ha pasado que comunidades completas, así total, completas, si acuerdan ellos ingresar y mantenerse el CRIPS, se incorporan. Pero cuando dicen, espéranos, no queremos nada ahorita, no entran. Entonces tenemos una situación muy complicada a veces de esto, porque cuando a mí me ha tocado que le hemos dado de baja, como ejemplo ahorita le dimos de baja a una compañera en una comunidad, y vino y nos reclamó, oye, ¿por qué me diste de baja? No, pues tú dijiste que sí hace tanto tiempo. No, yo le dije a la fulana, no a todo el CRIPS. Y entonces se nos vienen encima y entonces se nos mete en un conflicto muy serio de la incidencia, de cuál es tu incidencia, hasta dónde.
Pero ahora el CRIPS no nomás influye, y eso pensamos directa e indirectamente. Te decía que ahorita, si te menciono, estamos en Candelaria, estamos en Pomuch, estamos en Muna, estamos en el norte de Yucatán, donde hemos ido creciendo, quizás no cuantitativamente así, pero todavía con formación de grupos e incidencia. Hemos definido que el trabajo que va a hacer el CRIPS en algunos casos ya no va a ser quizás que vayamos todos y que todos vengan así a nosotros y hacer cosas, sino que podamos influir y de capacitar y orientar hacia comunidades en su propio proceso de organizativo. En este caso, como decía, en la parte del norte de Yucatán estamos asesorando a varias comunidades y están en ese proceso. No, ya nos dijeron ellos mismos, ya aprendimos lo que nos dijeron. No queremos que vengan todos los días a las asambleas, ni vengan a las asambleas. Ustedes van a venir nada más cuando creamos que no podemos nosotros. Órale, pues vamos. Y vamos, cambia la metodología en este caso que estamos haciendo. Lo que sí nos pidieron es capacitarnos. Entonces, lo que me están pidiendo, como ejemplo, dos comunidades del norte de Yucatán es, ¿cuándo empieza tu escuela? Ya. Y yo quiero aprender derecho agrario. Ya queremos defendernos. Entonces ya estamos con esa preocupación. Bueno, lo otro es que sí va a cambiar el CRIPS. Quizás no sea un cambio quizás ya no sea, es una mezcla de que antes era masivo y hoy va a ser más de tipo individual. Va a llegar a comunidades en que van a decir, ¿saben qué? La comunidad no quiere, pero yo sí quiero. Y entonces se va a ir creciendo un proceso paulatino del cambio del CRIPS en el sentido de quizás no sea tan masivo, sino va a ser en algunas cosas de manera personal. Hay compañeros de nosotros que dicen, no, pues es que yo vengo porque a mí no me da nada, pero yo estoy convencido de la lucha y entonces vamos a venir aquí. Y entonces van a venir de manera personal. ¿Sí me explico? Ese es un giro diferente que no nos gusta, ¿no? Pero todos decimos que es un nuevo cambio de la estructura y de la forma del CRIPS. Que les anuncio que vamos a hacer en nuestra próxima asamblea. Vamos a cambiar algo que me parece fundamental. ¿Cómo construir una democracia participativa? ¿Y cómo lo construimos de una democracia participativa? Es cambiando las estructuras de gobierno internas. Cuando se decide que existan en muchos lugares presidente, secretario y tesorero, está cañón. Es una estructura vertical y reproduce el mismo sistema. Por eso nos gusta mucho Cherán, porque ellos cambiaron el sistema. Y algo que a mí me gusta mucho es los del CRIC de Colombia. Ellos le llaman Consejo de Mayores. Entonces hay que cambiar la visión de la democracia, en este caso vertical, a una democracia horizontal. Y eso ya hicimos un documento de la construcción de cuáles son las funciones y las responsabilidades de los nuevos consejeros que vengan el cambio y que queremos estatuir. Lo vamos a estatuir porque va a permitir ese cambio en forma de construir. Ya no va a ser tan vertical que yo soy el presidente y yo decido, o yo soy la secretaria y yo decido. No, párale, esos cambios deben de hacerse hoy, porque si no lo cambiamos, seguimos con esas estructuras verticales, que ese es mi temor cuando hacen como en los gobiernos. Tú ves que todo lo que nos dicen sigue dependiendo del presidente hacia abajo, toda estructura vertical. Y por último, ¿cómo le vemos el futuro del tren? Así, mira, ¿qué va a pasar? Sí se va a imponer. Lo vamos a detener un buen rato y lo seguimos deteniendo, pero no lo va a hacer como, digamos que no se la va a llevar, no va a ser tan igual como le ganamos a SunPower. Aquí está el monstruo más grande y es interno y es más, contiene todo, ¿no? Es más difícil, pero sí le vamos a obligar, y eso ya estamos definiendo una estrategia jurídica para todas las comunidades que se nos va a ayudar. ¿Cómo vamos a obligar, que es lo que está pasando en todas las comunidades, que ya no tampoco le creen ni tanto en incidencia? Es decir, la legitimidad, si tú vas a la comunidad en Paraíso Nuevo, no le creen ya al gobierno. Tú vas a la comunidad elegido, en este caso Don Samuel, ya ese es su nivel de aceptación. Van y votan ahorita, no gana Claudia, ¿no? Tú vas ahorita también a Luna, no votan, va ahorita a varias comunidades y no votan por ella.
¿Por qué? Porque ya se dan cuenta del engaño, ¿no? Y entonces dicen, pues bueno, ya no le vamos a entrar por ahí, porque les afectó y los dividió en muchas comunidades. Ahorita no ha salido un tema fuerte, pero hay una otra comunidad que ahorita se está levantando, que pronto va a salir de ahí de la región del municipio de Champotón, porque les afectaron y les pegaron fuerte, y ahorita la comunidad está enojadísima, y entonces van a levantarse dentro de poco. Nosotros no estamos asesorando, pero nos comunicamos mucha gente, y entonces decimos, órale, sí, nosotros vamos pues, también a parar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que parte de las comunidades la legitimidad no la están perdiendo mucho, mucho. Y entonces en ese sentido creemos que también el CRIPS en un momento, pues estamos bajos, pero que sí tenemos la idea de no perder la línea de la independencia, de la autonomía, de la capacitación. ¿Y cómo lo logramos? Pues como lo decíamos, con el hacer. Te presumo y presumo básicamente lo siguiente. Estamos instalando 5 centros comunitarios de aprendizaje. Y estos 5 centros de comunitarios de aprendizaje, ya hay uno es totalmente autónomo y sostenible y sustentable. Y sí manejamos, en este caso, para la comunidad, en la comunidad de la Unión 20 de Junio, y ya se va la luz en todos lados y se pierde el internet. Y tú vas a nuestro centro y hay luz porque tenemos un panel solar y unas baterías. Y entonces la gente cuando se desconecta se va y se pone ahí. Y lo logramos. Y es autónomo, ya no depende ni de una fuente financiera, pero que sí nos va a ayudar a otra autonomía que estamos queriendo lograr. Vamos a capacitar a mujeres, compañeras nuestras, en cómo construir y armar un panel solar, para que nuestros centros, los centros comunitarios, tengan su propia independencia de manejo de energía eléctrica. Y entonces estamos, ahorita que es el último que menciono, el cambio de la escuela municipal de la indígena o de defensores, estamos en ese proceso de cómo vamos a acomodar vía de todos los centros comunitarios, vía internet, con la vía física de la presencial. Es decir, queremos hacer un híbrido entre los dos niveles, entre lo que es lo presencial, con las comunidades que no tengan los servicios de internet, con aquellas comunidades que sí ya lo tengan y que puedan estar ahí. Lo logramos ahorita el día 4, 5 y de este mes, de diciembre, será nuestro primer taller de construcción de manejo de solares de las comunidades. Y aquí nos apoyan también los compañeros. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, como esto no se agota, pero sí tenemos tiempo límite, les invito a pasar a tomar un vinito, un bocadillo y que sigamos platicando ya más relajadamente, más informalmente, sigamos el intercambio ya más cómodamente. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a todos. Gracias.